días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de hablar de su palabra, de escuchar su palabra. Él está aquí en medio de nosotros y nos ponemos en actitud de reverencia delante de Dios para orar por esta palabra. Te rogamos, Señor, que en este momento oramos en tu precioso nombre, en el nombre poderoso de Jesús, para pedirte que sea exactamente tu palabra la que hable a nosotros, Señor. Prepara nuestro corazón, abre ojos y oídos espirituales y que seas tú, Señor, solamente tú, hablándonos, Señor, que se sienta el fluir de tu Espíritu Santo y que gobiernes con poder mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes y mi vida por completo. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Pero también queremos ponernos delante de ti como diciéndote, Señor, examínanos y pruébanos y mira, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Y si hay camino de perversidad, por favor, guíanos por el camino eterno. Permite que sea quitado todo aquello que no es tuyo, Señor, en este momento, de nuestra mente y de nuestro corazón. Renueva nuestros pensamientos y permite también que tu Espíritu Santo nos muestre, nos guíe y nos fortalezca en nuestras áreas débiles. Y todo aquello que en este momento pueda estar interfiriendo, alguna distracción sea quitada, porque sabemos, Señor, que mientras estamos aquí ocupándonos de tus cosas, Señor, tú te estás ocupando de las nuestras. Mas buscad primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. En el nombre poderoso de Jesús y con acción de gracias te estamos orando. Amén. Aunque los profetas que llamamos menores en la Biblia tienen mensajes tan contundentes como la de los profetas mayores, denominamos los profetas menores por su extensión en la palabra de Dios, sus escritos cortos, pero realmente su palabra es igual a la de los profetas mayores. Pero estos profetas menores no son un recurso tan frecuente. Hoy hablamos del profeta Malaquías. Malaquías es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías significa mensajero. Algunos se atreven a decir que no es Malaquías el nombre, sino mensajero, pero que quien escribió verdaderamente este libro fue Esdras. Realmente no existen datos bíblicos que demuestren esto, que el escritor de Malaquías sea Esdras, pero los acontecimientos en ambos contextos son similares. Vamos a hablar un poco de lo que pasó antes, porque el profeta se manifestó en un contexto, en un momento histórico determinado. ¿Qué era lo que había pasado con anticipación? El pueblo de Israel, cuando llegó con Josué a tomar la tierra prometida, ellos andaban en fidelidad con Dios, amando a Dios. Y allí luego se murió Josué y se fueron todos los que estaban con él, fallecieron todos, partieron a la presencia de Dios. Y ya el pueblo luego andaba como, dice que en los tiempos de los jueces cada quien andaba como bien le parecía. Dios siempre ha llamado al arrepentimiento por su amor, por su infinita misericordia para con nosotros. Y el pueblo caminaba otra vez y luego volvía y se apartaba y Dios les mandó profetas. Y luego no quisieron atender a los profetas. Los profetas andaban, como dicen en el libro de Hebreos, ¿no? Andaban a veces disfrazados de ovejas. Los mataron, los apedrearon, los aserraron, porque hablaban la palabra de Dios y el pueblo no quería escuchar. Con Jeremías, Dios habló acerca de que vendría una nación poderosa, un imperio poderoso y que los iba a tomar. Y de todo el peligro les habló, pero no quisieron atender al profeta Jeremías. Dios buscando el arrepentimiento, pero definitivamente no. Dios levantó o permitió que el gran imperio babilónico los tomara. Y este imperio babilónico mató a muchos, se llevaron otros cautivos, se llevaron los tesoros del templo, los saquearon, quemaron las puertas, derribaron los muros, destruyeron el templo. Y Dios había prometido que Él iba a restaurar a Jerusalén, iba a restaurar su pueblo, el pueblo escogido, que lo iba a restaurar. Y que esto lo hacía por la disciplina, porque para Dios
el amor sin disciplina no está bien. Si usted como padre no disciplina a sus hijos, porque no hay amor. Dice, si no recibís la disciplina y la corrección, entonces sois bastardos y no hijos. Pero como Dios había prometido que iba a restaurar este pueblo, entonces en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia. En ese momento estaba reinando Ciro en Persia, en el imperio persa. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios mandó a edificar el templo y realmente ellos comenzaron la obra. Pero tuvo muchos adversarios, muchas dificultades para esto y la obra fue suspendida, pero ya en el gobierno del rey, en el mandato del rey Darío, también de Persia, se continuó la construcción del templo. Más adelante, con el rey, en tiempos del rey Artajerjes, Nehemías era el copero del rey y también por el apoyo que dio el rey Artajerjes, Dios permitió que Nehemías viajara a su ciudad natal, a su pueblo natal, a su pueblo de Israel y restaurara el muro. Entonces, a pesar de que también hubo maquinaciones de los enemigos, también fue restaurado el muro con todas las dificultades. Pero con Nehemías Nehemías hizo una reunión general de arrepentimiento, de buscar a Dios y prometieron andar con Dios. Esto es lo que leemos en Nehemías 10:29. Dice así: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. El pueblo prometió que ellos andarían conforme con la ley de Dios, conforme con lo que él había dicho. Nehemías tuvo que viajar nuevamente a su labor como copero del rey Artajerjes, pero 12 años después dice que el pueblo había comenzado a fallar. Y aquí vemos en Nehemías 13 que hizo unas reformas, pero tuvo que hacer esas reformas porque dice: encontré que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí, en el versículo 10 y en el 11, entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. O sea, no estaban dando el diezmo, y al no dar el diezmo, los sacerdotes tuvieron que tomar o dedicarse a otras actividades para obtener los recursos para ellos y sus familias. No respetaban, ya no tenían temor y no guardaban el día de reposo. Y dice que también después del regreso de Nehemías, cuando regresó Nehemías, dice en el capítulo 13 de Nehemías, versículo 23, vi asimismo aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, se habían casado con las incrédulas, con las paganas. Y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, que no sabían hablar, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Habían abandonado a Dios por completo. Ya no se alababa al rey, a Jehová. No se alababa a Dios porque ya hablaban era otro idioma. Bueno, entonces ahora sí entramos en materia con el profeta Malaquías. Allí ese fue el entorno, digamos, el antes de Malaquías. Entra la profecía de Malaquías y es la última profecía del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? O sea, el pueblo acusa a Dios de no amarlo. ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Yo escogí
a Jacob, yo los escogí a ustedes para amarlos, mi pueblo. Y si hacemos un paralelo en lo que pasa hoy en día, si realmente todos nosotros creyéramos en el amor de Dios, realmente actuaríamos de manera diferente. Dice que Dios nos ama, pero no actúa según nuestros juicios o nuestra propia conveniencia. ¿Nosotros no vemos las manifestaciones diarias de su amor? Claro que sí. En el versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice Dios. Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdote, ¿en qué menospreciáis mi nombre? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Los acusa Dios de haber menospreciado su nombre. Versículo 7 del capítulo 1. En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y en el 8. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo había que hacer un sacrificio por el pecado. La paga del pecado ha sido y será la muerte. Por esta razón, antes de la venida de Jesús, cada quien que había pecado debería presentar un sacrificio. Entonces habían sacrificios por individuales, sacrificios por la familia y sacrificios por la nación. Cuando una persona llevaba el animalito al templo y ponía las manos sobre el animalito, eso lo vemos en el nivel 2, y lo que era verdad sobre el pecador, en el pecador era verdad sobre el animalito, entonces el animalito era sacrificado y así se cubría el pecado del pecador. Pero aquí dice que si se presenta lo que sobra, lo que no sirve, lo cojo, lo malo, lo enfermo, pues ¿dónde está el real arrepentimiento? ¿Será que en este momento hay un verdadero arrepentimiento? ¿Será que nosotros verdaderamente estamos aceptando cuando fallamos, cuando somos desleales? ¿Reconocemos realmente nuestras faltas? Porque estamos haciendo un paralelo entre lo que pasaba en ese tiempo y lo que está pasando actualmente. Dice que Caín y Abel presentaron una ofrenda, pero Dios se agradó de la una y de la otra no, porque lo que uno le presenta a Dios, lo que uno le va a dar a Dios, debe ser conforme con las demandas de Él, exactamente como Él lo ha pedido y con la mejor actitud. Entonces aquí los ha acusado de que han menospreciado a Dios. Dice también en el capítulo 2, aquí le habla a los sacerdotes. En el versículo 9 les dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Palabras muy duras. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Los compara con Leví, aquí mismo, en este capítulo. Y encuentra que Leví, que fue su ascendiente, ellos son descendientes de Leví, de sacerdote, estuvo humillado delante de él y le honró y le obedeció, pero ellos no. Dice en el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, por eso es que les dice que los he hecho bajos y viles y bajos, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros en este momento somos buen ejemplo para los demás, somos ejemplo a seguir, somos de buen testimonio para las personas o hacemos tropezar a las personas.
porque lo que estaba pasando en aquel entonces también está pasando en el día de hoy. Nosotros no ofrecemos animales ni cojos, ni ciegos, ni defectuosos, pero estamos prestos a servir a Dios y a complacerlo con el mayor de los gustos. Le damos lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros bienes, lo mejor de si nosotros hemos tenido la oportunidad de ser profesionales o tenemos un arte, podemos compartir también, devolviéndole un poquito a Él de todo lo que nos da. Aquí hay otra parte donde Dios les habla otra palabra muy dura y está en el versículo 13 del mismo capítulo 2. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Este pueblo había causado lágrimas, dolor y sufrimiento. Y en el versículo 14 dice, ¿más diréis por qué? O sea, había una insensibilidad espiritual tremenda, ni siquiera se daban cuenta. ¿Yo he hecho sufrir a alguien? ¿Alguien ha derramado lágrimas por mi culpa? ¿Y cuál es la causa? Dice, ¿más diréis por qué? En el versículo 14, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí al parecer lo que dice en el versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con una hija de Dios extraña. Al parecer aquí estaba peor la cosa que en el tiempo de Nehemías, porque en el tiempo de Nehemías estuvo mal, se casaban con mujeres paganas. Aquí se casan con mujeres, al parecer se casaron con mujeres creyentes y luego abandonaron esas mujeres y se casaron con mujeres paganas, con mujeres incrédulas. En la actualidad es peor, porque también se casan, también hay matrimonios de cristianos con incrédulos. Se casan con personas que no son, y al igual que en los tiempos de Nehemías, los hijos y la familia terminan apartados de los caminos de Dios. Y luego se casan con la mujer creyente y luego abandonan la mujer creyente por una no creyente. También ocurre eso hoy en día. Pero lo peor es que en estos tiempos era casi exclusivo, el adulterio era casi exclusivo del hombre. Ahora también la mujer. Mujeres y hombres infieles. ¿Cuánto duele una infidelidad? ¿Cuánto dolor causa? Por eso dice él en el versículo 13, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Y ellos dicen, no, a mí me parece. ¿Cuándo? El adulterio es algo que ataca la estructura familiar y causa lágrimas, dolor y sufrimiento no solamente de la repudiada o del repudiado, de toda la familia. Ataca a la familia, los hijos, los padres. Y hasta el tercer grado de consanguinidad, los primos, los tíos también. Porque los que aman a la persona repudiada también terminan sufriendo. En el versículo 17 dice Dios, estoy cansado. Me habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, todavía diciendo, que lo he cansado, ¿por qué será? ¿En qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Igual que ahora. ¿Por qué tanta maldad, Señor? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no haces justicia? La multiplicación de la maldad es por causa del hombre, no de Dios. En el corazón de Dios no hay maldad, hay amor, hay bondad. En el corazón del hombre sí hay maldad. Entonces es como cinismo, como un acto de cinismo decirle a Dios, bueno, o sea, no nos estamos portando bien, pero eso sí, háganos justicia. Así es. Entonces se da en ese tiempo y también ahora. Nosotros también a veces nos creemos jueces. Y yo creo que así como le dijo el pueblo de los hebreos, le dijeron a Moisés, ¿quién
te ha puesto por juez. En el capítulo 3, versículo 7, dice el Señor: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué debemos volvernos? O sea, la actitud es como la misma de ahora. Yo no he hecho nada malo, yo no he robado, no he matado, yo no he hecho nada malo. Dice él, vuélvanse a mí. Y otra cosa, dice el Señor, ustedes me han robado. Ustedes me han robado. Y dicen, no, pues yo no le he quitado nada. Es una acusación bastante dura. En el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya habíamos visto que algunos sacerdotes en los tiempos de Nehemías tuvieron que salir del templo y dejar sus tareas porque no se daba el diezmo. Y tuvieron que salir a conseguir el sustento fuera del templo. Volvemos al ejemplo de Caín y Abel. Y ahora sí, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3, 5 y 8. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De pronto Caín había podido decir, no, Señor, perdóname, mira, esta ofrenda no te había entendido, cómo era que había que presentar la ofrenda, qué era lo que había que hacer, pero yo te voy a presentar una ofrenda, como tú quieres, yo no puedo hacer. Pero no hizo así. ¿Pero qué había en el corazón de Caín que le impidió reconocer su error? Le dijo Dios, ha decaído tu semblante, o sea, el pecado se le notaba en la cara. Y uno dice, así como estaba lleno de pecado, pues no es justo, pero se había podido enojar con Dios, ¿por qué lo preferiste a él y no a mí? Pero se enojó, fue con Abel. Y tal vez, posiblemente, hubo un diálogo interno de Caín. Voy a acabar con todo el que Dios prefiera. No estoy interesado en cambiar. Cuando falte Abel, Dios aceptará mi ofrenda porque nadie más lo agradará. Para que Dios no prefiera a nadie más y nunca me sienta despreciado. Pensó solamente en él. Podemos decir que la causa fue el egoísmo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. No me interesa que Dios se agrade. Lo que no quiero es que prefiera a alguien y que ese alguien no sea yo. Podemos concluir que Caín no estaba interesado en agradar a Dios, sino a sí mismo. Ahora vemos la actitud de Abel. Otra vez volvemos a leer el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis. Y Abel trajo ofrenda. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los primogénitos, como Dios le había demandado, de sus ovejas, no solamente una, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, las mejor cuidadas, las mejor alimentadas, porque esas eran las que iban a ser para Dios, para su Dios. Las mejores que podía tener, las de mostrar, con las que había podido hacer los mejores negocios. Como yo soy vendedora, entonces cuando uno tiene los productos, uno los exhibe y uno sabe, estas son las mejores, las que voy a vender primero, las que no tengo que estar rodando por ahí para vender, estas son las mejores. De pronto, pues en ese tiempo no existía el papel moneda, sino que se hacían trueques. Entonces, estas me hubieran representado muy buenos negocios, pero sin embargo, él las tenía para Dios. Abel presentó una ofrenda como Dios quería, exactamente con las características que Dios quería.
pero también mostró amor a Dios, agradecimiento. Reconoció con esa actitud que todo lo que él tenía era dado por Dios. Confió en que si obedecía a Dios, él lo iba a bendecir, lo protegería y Dios mismo velaría por su sustento. Aquí nos damos cuenta que los hechos de nosotros, los seres humanos, exteriorizan lo que realmente hay en nuestro corazón. Dice que dejando a Caín y Abel, si Dios nos da todo, absolutamente todo, también quiere que le ofrezcamos, que le obedezcamos en cuanto al diezmo. ¿Qué hay en nuestro corazón que no nos permite dar el diezmo? ¿Por qué cuesta tanto obedecer en esto? Examinemos nuestro corazón y allí nos damos cuenta. Dios no nos está probando con el diezmo, más bien nos está diciendo, pruébese usted mismo, así dice, pruébese a sí mismo. Pues Él sí conoce la intención del corazón. Entonces, Dios nos da todo, pero también demanda. Reconocer que todo viene de Él nos permite no negarle nada. Volvamos a Malaquías 3, 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí. Alfolí, granero, significa granero, donde llevaban los frutos de la tierra y del ganado, de lo mejor para el sustento del templo y el sustento de quienes trabajan para el Señor. Ustedes saben, el obrero es digno de su salario. Y haya alimento en mi casa. O sea, no es que el diezmo se lo vamos a llevar a una persona pobre, dice mi casa. Decía el rey David, yo le voy a construir a usted, Señor, una casa donde usted more. Y dijo Jesús cuando encontró a los mercaderes en el templo, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, el templo es la casa, ahí vivía Dios, ahí estaba en el lugar santísimo. Y probadme ahora en esto. Eso es un desafío de Dios, del diezmo y pruebe. Al respecto, yo empecé a dar el diezmo porque probé a Dios. También yo dije, no, nunca voy a dar el diezmo jamás, eso no creo que Dios me pida eso, Dios no necesita plata. Exactamente, Dios no necesita nuestro dinero, pero Él nos prueba a nosotros, o mejor dicho, Él hace que nosotros nos entendamos qué verdaderamente hay en nuestro corazón. Me explicaron el principio bíblico del diezmo y yo dije, si aquí dice probadme, yo voy a probar. Y empecé a dar el diezmo. Y estaba trabajando en una empresa y hubo un inconveniente que yo pensé que era por un mes y no llegaron las comisiones sino el salario básico. Y para nosotros, los asesores comerciales, las comisiones son más representativas que el salario básico. Pues el primer mes no llegaron. Tenemos un inconveniente, pero ya lo vamos a solucionar, una empresa seria, pero de verdad que un inconveniente que yo sabía que eso no era culpa de ellos, sino hubo inconvenientes. Al segundo mes tampoco y al tercer mes tampoco, y yo estaba endeudada y ya llegó un momento en que lo que llegó no me alcanzaba ni siquiera para la cuota que yo daba en la casa. En ese tiempo vivió de mi mamá, ni siquiera para la cuota de la casa me alcanzaba. Yo me sentí tentada a no dar diezmo. Pero entonces yo dije, bueno, pues si lo que me llegó no me alcanza, ¿qué más da sacar el 10% y devolvérselo a Dios si yo me quedo con el resto? Igual no me alcanza ni esto ni lo otro. Pues ese fin de semana fui donde mi papá y para no alargarme en esto, dijo, aquí le tengo un dinero. Y yo dije, pero esto dinero, ¿dónde salió? No, y él me explicó, ¿se acuerda que habíamos quedado? Y con ese dinero me alcanzaba para pagar las deudas y para pagar lo que necesitaba hasta esa fecha. Y a partir de ahí llegaron todas esas comisiones represadas y a partir de allí las ventas, el Señor me bendijo en mis ventas y gané muy buena plata durante el tiempo que estuve allí en esa empresa. Eso sucedió hace 26 años. Nunca he dejado de diezmar y no tengo ningún interés en dejar de diezmar. Entonces dice el Señor, probadme, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. El ejército es un organismo, es un cuerpo de personas armadas para defender una nación,
unos ciudadanos. Dice, Jehová de los ejércitos. Jehová tiene un ejército celestial, poderoso, invencible. Jehová de los ejércitos es el que dice esto: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde no quiere decir que Dios le va a regalar un baloto. No, hasta que sobreabunde quiere decir que no solamente usted va a poder suplir lo necesario, sino que Él va a permitir que usted disfrute de todo lo que Él le da. Eso es hasta que sobreabunde. Y dice en el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que Él protegerá nuestros bienes. Si hemos perdido algo, lo va a devolver mejor que como estaba. O sea, no solamente provisión, sino protección de todo lo que tenemos y cuidado. Además dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que la bendición será tan grande que hasta los demás lo van a ver, y no solamente lo van a ver, sino que lo van a desear. Si Dios no necesita su dinero ni el mío, Él quiere que nosotros nos probemos. Y todo este libro, toda esta profecía de Malaquías son palabras aisladas, hechos aislados, no. Este libro está concatenado perfectamente, es armónico, todo tiene que ver con causa y efecto, todo el libro está articulado. La profecía es la misma, y la profecía es igual al pueblo que vivía en ese tiempo, igual para nosotros. El diezmo nos permite conocer qué hay en nuestro corazón. De pronto hay razones para no ser fiel a Dios, pero esas son excusas. Para Dios, eso son excusas. Si usted cree que no se le da al diezmo el uso adecuado, pues nosotros cumplimos. Cada quien dice que Dios, en Eclesiastés 12:14, que traerá toda obra a juicio juntamente con cada cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué bueno ser juzgado por las cosas buenas. Otra razón que se da es porque no me alcanza. A Dios no se le da lo que le sobra. Primeramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice que nosotros tenemos que reconocer todas las buenas dádivas de Dios. Que lo que nos llega no son derecho ganado. Ese sueldo que me llega mensualmente es un derecho ganado porque yo lo he conseguido. Esta casa la compré con mi esfuerzo, con mi trabajo. Son todos. Todo es de Dios. Si el diezmo nos permite conocer qué hay en nuestro primer lugar, y si el primer lugar no es Dios, ¿qué hay allí? Porque ese primer lugar nunca está desierto, ese primer lugar está ocupado, siempre hay algo ahí. Y si no es Dios, ¿qué hay en tu primer lugar? Lo que hay en tu primer lugar es la causa de tus trasnochos, de tus noches sin dormir. Lo que hay en tu primer lugar, es lo que te produce preocupaciones, angustias, crisis de fe. Puede ser la causa de tus dolores físicos y puede ser la causa de tus recurrentes consultas médicas. Eso que hay en el primer lugar. Entonces, nosotros tenemos que saber qué hay en nuestro primer lugar. Si no está Dios en nuestro primer lugar, hay otra cosa. Y eso que hay allí es algo que nos está perjudicando. ¿Qué será lo que hay en ese primer lugar? ¿Qué será lo que nos queremos soltar en las manos de Dios? ¿Qué será lo que pensamos? No, Dios, no me gusta cómo Dios maneja esto. Tus hijos están mejor en las manos de Dios. No, pero no los quiero dejar al cuidado de Él. Yo tengo que cuidarlos. Tenemos que mirar qué es lo que hay en ese primer lugar.
Y nosotros, los que damos el diezmo, debemos cuidar nuestras motivaciones. Porque no fue que Caín no diera su ofrenda. Caín sí la dio, pero no tenía una actitud adecuada. ¿Por qué damos el diezmo nosotros? ¿Será que nosotros le decimos, aquí te traigo esto, con la seguridad de que tú nos vas a multiplicar, con esa mentalidad de interés? O damos el diezmo por cumplir, porque toca hacerlo, porque eso es lo que se debe hacer. O porque queremos quedar bien con los pastores, o por parecer mejor que otros. Los fariseos del templo también daban el diezmo, pero no tenían la motivación adecuada, porque ellos lo hacían para que los vieran. Jesús les dijo, ustedes diezman de la menta y del eneldo, o sea, hasta de las agüitas aromáticas, de lo más pequeñito, ustedes diezman de todo. Esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. O sea, Dios en ningún momento abolió el diezmo. Todo lo contrario, en el Nuevo Testamento las demandas son mejores. Cada quien dé como propuso en su corazón, pero dé con alegría. O sea que la expectativa es mejor. Nosotros pensamos que Él no nos está viendo porque obramos mal y supuestamente Él no actúa. Pero Él no actúa porque espera que haya un arrepentimiento genuino. No nos confundamos en esto, porque creen que no. Fui infiel y no pasó nada. Hice esto malo, no pasó nada. Dios sí está viendo. Aquí volvemos a Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, ellos piensan que Dios no hace nada, prospera al malo, cosa que no es cierta. Igual ahora también. La gente piensa, pórtese mal y la va a pasar bien. Ese es un dicho que hay. Igual ahora, pero no hay tal. Servir a Dios dice que el que sirve a Dios anda afligido. No es así. Dios corrige, Dios disciplina, pero también da gozo, da fortaleza, da paz. Pero cuando disciplina a alguien, no debe andar afligido. Es para bien de la persona, para bendecirlo más. Y los soberbios no escaparán. Nadie escapa de la justicia divina. Frente a esta palabra profética hubo reacción y nos preguntamos, ¿hubo arrepentimiento? Vamos a leer Malaquías 3, versículos 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la palabra entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sí, hubo arrepentimiento. Claro que sí. Y dice, no solamente, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó. O sea, cuando las personas se quejaron, Dios estaba escuchando. Y cuando las personas, aquí dice, habló con su compañero, o sea, no solamente se convencieron y se arrepintieron, también le hablaron a otros. Dice que hablaron a su compañero y Dios oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él. Libro de memoria quiere decir, en aquel tiempo los reyes tenían un libro de memoria. Los reyes de aquí de la tierra tenían libro de memoria. Para los que se portaban mal, no, porque los mandaban a ejecutar, les daban castigos. Pero cuando alguien había hecho algo malo, algo bueno, entonces escriba su nombre en el libro de la memoria y lo honraba.
Y después un día por allá el rey dice, vamos, tráigame el libro de la memoria. Y traían el libro de la memoria y decían, aquí estuvo Juan Pérez, que me salvó mi hija de haberse ahogado en un estanque. Por favor, tráigame a Juan Pérez. Y traían a Juan Pérez y recibía los regalos del rey. Y a veces el rey les decía, bueno, Juanito Pérez, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? Pídeme lo que quieras. Entonces dice que Dios fue escrito libros de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que piensan en su nombre, los que tienen presente siempre a Dios. Y en cada error y en cada falta, no, por Dios. Inmediatamente que piensan en Dios se apartan del mal. Y dice el Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Nehemías, lleno de temor, cuando regresó después de los 12 años y vio que el pueblo se había ido por el mal camino, todo el tiempo le está diciendo, Señor, ten en cuenta lo que yo hice, porque sabía que Dios iba a actuar, que Dios iba a reprender a este pueblo. Y él decía, por favor, guárdame a mí. Y así, efectivamente, dice que en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que son padres, cuando un hijo les sirve, cuando un hijo es bueno y el hijo comete faltas, ¿con qué amor usted lo perdona? Tranquilo, hijo, no lo vuelva a hacer, pero tranquilo, hijo. Así mismo, como el padre perdona a su hijo que le sirve. Y en el 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, tendréis la sabiduría para juzgar y para cuando lleguen las sutilezas, ya decir, no, esto no es bueno. Ya tendrá la capacidad permanente de saber de lo bueno y lo malo. Entonces, para concluir, dice que vemos a Malaquías en parte, pero todo este libro tiene una relación lógica y todo tiene que ver con la realidad actual. O sea, las mismas palabras duras que pronunció Dios en aquel tiempo también son para nosotros. Pero también hubo una pequeña parte, como siempre, una pequeña parte que sintió, dice, los que temían a Jehová. Y hubo promesas de Dios, hubo palabras duras para un pueblo, pero para esta pequeña parte hubo promesas de Dios, bendiciones de Dios que también están disponibles para nosotros. Dios ha determinado para qué es el diezmo, para el sustento de la iglesia y para los que han dedicado su vida a Él. Es muy triste, como conozco un pastor que tuvo que salir a trabajar en esta pandemia, conseguir trabajo. Los recursos no alcanzan y él tiene que sostener una familia también. Y yo me pregunto, ¿cómo hará este pastor para dedicarse también a las ovejas? Porque tiene un hogar, tiene una esposa, tiene hijos y tiene que trabajar. Eso es muy triste. Con Malaquías, Dios dio la última profecía al pueblo de Israel. Dios no habló más a causa de su pecado y es un buen ejemplo de lo que puede hacer en nuestra realidad actual. Dios está aquí dando un ultimátum y también a nosotros, porque también evidenciamos las mismas manifestaciones del pueblo de Israel de aquel entonces. El amor de Dios se manifiesta en justicia y en disciplina, porque nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos y Dios nos ama y nos puede disciplinar. Dios combina el amor y la justicia estricta, no es amor incondicional. Que nuestro dicho sea sí, no, no. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a nosotros. Y oramos en presencia de Dios que nos ha hablado, que nos está hablando y que en este momento nos escucha. Señor, queremos pedirte perdón porque
a veces ignoramos tu palabra. Y a veces nuestro dicho no es sí, sí, no, no, sino allí, sí, como tibio, Señor. Sí, hacemos esto, pero esto no. Somos selectivos, Señor. En unas cosas te obedecemos y en otras no. Y no somos conscientes de tu presencia permanente, como decía aquí, que pensamos que tenemos que pensar en el nombre tuyo de manera permanente, sino que nos pensamos que porque obramos mal y no pasa nada, tú no estás viendo. Y aquí vemos en Malaquías que tú escuchas todo. Pero qué bueno que escucharas de nosotros lo bueno, porque tú eres bueno, Señor, y queremos complacerte. No queremos esa disciplina para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras familias. No, Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Mira, Señor, la iglesia en este momento no es influyente, no influye en la sociedad, no dirige los destinos de la sociedad. Nosotros no influimos, Señor. Señor, algunos de nosotros, tal vez del pueblo de Dios, nos has hecho viles y bajos porque no se ha obedecido tu palabra y decimos ser cristianos. Señor, aquella iglesia del primer siglo sí fue impactante. Aquella iglesia sí fue representativa. Padre, ¿cómo sería que en un día añadiste 3,000 personas en un solo día en una iglesia perseguida cruelmente, y cada día tú añadías los que iban a ser salvos? Eso dice tu palabra. Esa iglesia sí fue influyente. Esa iglesia sí actuó y fue impactante, tanto que su impacto se siente ahora, más de 2,000 años después. Señor, queremos ser de esos que escucharon tu palabra y cada uno habló con su compañero. Señor, queremos que haya en nosotros un arrepentimiento genuino y que tú seas nuestro primer lugar. No vale la pena seguir si no eres el primer lugar para nosotros. Y queremos predicar tu palabra, cada quien a su compañero, a sus cercanos, a los que tú nos has puesto. Porque queremos que nos escribas en el libro de la memoria para que seamos bendecidos nosotros y nuestras familias. Que seamos considerados especial tesoros. Que seamos deseables para los demás. Señor, y que en todo momento esté presente tu nombre de tal manera que cuando venga lo malo, no lo aceptemos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cómo te alabamos y cómo te bendecimos, Señor, y gracias por habernos escuchado y gracias por habernos hablado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.